Así que doy fe de eso, pero yo sé que ahora nadie me cree este párrafo. Miguel, usted mencionó la teología de la prosperidad. Y no necesariamente toda la gente que esté viendo el programa sabe de qué estamos hablando. Por otro lado, ¿a quién no le gusta hablar de prosperar? ¿Usted está en contra de que la gente prospere? No, yo creo que la diferencia está en lo que el Evangelio persigue, cuál es el corazón del Evangelio, y ciertamente el corazón del Evangelio no es la prosperidad y la felicidad y la salud de las personas, porque si fuese así, entonces Cristo hubiese sido un anti-evangelio. Ahora, si Dios prospera a un individuo, como lo hizo con un Abraham, como lo hizo con un Job, individuos de la historia bíblica, eso es otra cosa, eso es algo que está dentro de las prerrogativas de Dios. Pero el Evangelio no es eso, el Evangelio es un mensaje de salvación vía la persona de Jesús para un hombre que está perdido en delitos y pecados, como la misma Biblia revela, y la única salvación, el único camino a ese Dios es ese Cristo que vino, pagó por el pecado de la humanidad, 3 días después resucitó. Y la verdad que todo eso contiene, y la verdad y las implicaciones detrás de todo eso, es el Evangelio. Sí. Cuando nosotros hacemos del Evangelio una búsqueda de prosperidad, de bendiciones, de cosas que yo proclamo y que luego puedo recibir, yo estoy hablando de otro Evangelio, que entonces no es un Evangelio, porque no hay ningún otro Evangelio, es uno solo. Sin embargo, doctor, cuando la gente se acercaba a Jesús, en general se acercaba por una necesidad. Definitivamente. La palabra de Dios dice en Romanos 3, 10, 11 que nadie busca de Dios. La realidad es esa, porque Dios lo revela. En los años 1200, el teólogo conocido dentro del mundo católico como Tomás de Aquino, decía, la gente no busca de Dios, la gente busca de los beneficios de ese Dios. Esa es una gran realidad. Ahora Dios... ¿Y está mal eso? Bueno, está mal porque es algo egocéntrico. Ahora Dios usa nuestros malos deseos y permite que vengamos en busca de sus bendiciones para luego darnos su persona. Pero cuando yo realmente conozco lo que el Evangelio es, yo no quiero tanto sus bendiciones, yo quiero al que bendice. Y todo lo demás vendrá por añadidura. El problema es buscar la añadidura sin querer al que bendice. Bueno, este va a ser el tema de esta noche, porque de la misma manera que el doctor Miguel Núñez y Otto Sánchez tienen una fuerte posición frente a este ataque, esta invasión de esta teología que nos anuncia, nos promete salud, felicidad, bienestar, Rolex, auto Mercedes-Benz, casas en el paraíso de las playas. Y nosotros cuando leemos la Biblia miramos que los discípulos no la pasaban tan bien y que Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Y uno a veces se pregunta, pero ¿por qué es que siendo tan clara la lectura de la Biblia, ni siquiera se necesita ser un teólogo ni un experto para darse cuenta que esa imagen, que esa prédica es absolutamente antagónica a la verdad del texto bíblico? ¿Por qué es que hay tanta gente haciendo eso y por qué es que hay tanta gente creyendo eso? Los teléfonos de nuestro programa 4568-6452 y 4568-6667, está el equipo de producción listo para recibir su llamado. También figura en la gráfica del programa un celular para que, si usted no puede llamarnos por teléfono, nos envíe su mensaje de texto. Y me gustaría el aporte de todos y la pregunta y aún también la discrepancia, porque en la discrepancia nos da oportunidad para pensar y contestar lo que nosotros pensamos. Ahora yo me voy a poner en la posición enemiga de estos dos invitados. No puede ser que tengan tantas playas hermosas y nosotros tanta agua fría. No puede ser. Algún castigo les tenemos que dar. Lo voy a maltratar en esta noche. Le pido, doctor, si se puede girar un poquito para mirar aquella cámara. Eso va a estar mucho mejor así.
¿Qué es entonces? ¿Qué es esta doctrina? ¿Cuáles son los elementos de esta teología de la prosperidad? Yo creo que es una teología completamente nueva en la historia del cristianismo, que no aparece hasta los años 1970-80, comenzando en Estados Unidos con algunos de los principales exponentes de la doctrina, un Kenneth Copeland y otros. Y lamentablemente surge en un momento donde la generación es altamente egocéntrica, altamente materialista. De hecho, la década de 1980 fue catalogada por la revista Time como la década de la avaricia. Entonces, para una generación avara, una generación materialista, para una generación egocéntrica, esta es la receta perfecta. Esto es lo que le va a rascar el oído, esto es lo que le va a hacer atractivo. Y una iglesia que perdió su norte y comienza a predicarla, comienza a encontrar que lamentablemente eso que atrae al hombre es lo que trae multitudes. Y como mucha gente ha estado detrás de multitudes y no detrás de la verdad, pues el predicador se ha ido detrás de la multitud se ha ido detrás de lo que el predicador predica, que es el bienestar y la prosperidad. Yo creo que es precisamente en esta generación que carece de un espíritu de sacrificio donde ciertamente este evangelio iba a prosperar de la mejor manera. Pero nosotros que conocemos... Claro, ahora, se entiende que en una sociedad, la década del 80, del 90, Estados Unidos estaba muy bien económicamente, había afluencia de dinero, todo el mundo se compraba la casa, el auto, créditos en abundancia. Se entiende que este pensamiento egocéntrico arraigue. ¿Cómo se entiende que esté arraigando en Latinoamérica y en África? Bueno, lamentablemente, el egocentrismo es una tendencia del género humano desde que nace, para comenzar. Y el hecho de ser materialista es parte de la humanidad, porque la humanidad vive para el aquí y el ahora. Y obviamente si mi perspectiva, mi cosmovisión del mundo es el aquí y el ahora, lo único que tiene sentido es lo material, sí, lo que me trae prosperidad y bienestar en este mundo. Bajo esa perspectiva, obviamente, aún el pobre quiere ser rico, aún el pobre quisiera vivir bien. Y honestamente hay personas que han podido vivir bien y han podido disfrutar de cierta prosperidad y no necesariamente estar pecando. El problema no es ese, el problema es cuando yo convierto el evangelio en una búsqueda de la prosperidad, de tal forma que la búsqueda de la prosperidad, del dinero, se convierte ahora en el Dios a quien yo adoro, el Dios a quien yo busco, y es un evangelio idolátrico de cosas que Dios ha sabido dar en ocasiones a algunas personas, pero que dista mucho de la verdad del evangelio. Y lamentablemente ahí es donde estamos hoy. Y Estados Unidos, como generación próspera que es, a todo el mundo la ve, todo el mundo quiere ser como ellos, el evangelio de la prosperidad nace allí, y personas están confundiendo y pensando que ese es el evangelio que le ha dado a ellos la prosperidad. En realidad no, el evangelio que ellos le dio la prosperidad es el evangelio que trajeron los puritanos cientos de años atrás, es el verdadero evangelio que sentó las bases de la prosperidad para la nación, y ahora lo que hay es una distorsión de lo que ha ocurrido, y aquellos que no conocen la historia piensan que la prosperidad que ellos han visto en Estados Unidos por muchos años es el resultado del evangelio de la prosperidad. No, el evangelio de prosperidad está prosperando en una nación ahora mismo donde la economía está en dificultades, de manera que esa no es la base de su desarrollo, de su progreso, muy distinta a la historia. Otto, ¿en República Dominicana ha aprendido este evangelio? Sí, claro, en una sociedad donde se sobreestima lo material, que es la realidad del ser humano en todas partes, pues en República Dominicana, aquí en Argentina, y por pobre que sea el lugar, esta semilla del Evangelio de la prosperidad va a germinar. ¿Por qué? Porque los corazones tienen una predisposición por su egoísmo, como decía Miguel, a esta tendencia. Y entonces, pues, allá realmente lo vemos todo. Lo interesante de esto es ver cómo las personas creen esto. En una sociedad donde se sobreestima lo material, se le hace esta oferta y todo el mundo pues piensa esto. Ponte a pensar en la cantidad de programas que hay en la televisión, anuncios pagados, infocomerciales, donde se le dice a la persona, usted va a rebajar
con una simple pastilla que usted se tome. Tráemela. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Con una cremita que te pongas en el vientre. Entonces presentan a un modelo con abdominales de cuadritos que esa persona está rebajando. Entonces, miles y miles de televidentes están creyendo eso porque es su deseo, es su necesidad. El jugador, lo peor que le puede pasar a una persona para enviciarse en los juegos de azar es que le vaya bien un día. Entonces, esto pasa con el Evangelio. La prosperidad alimenta las esperanzas de las personas. Y no es que Dios no prospere. El problema en ese Evangelio y el Evangelio que encontramos en las Escrituras es que la prosperidad, eso es un don de Dios. Todo lo perfecto, todo lo bueno viene de Dios. Si viene de Dios, la recibimos. Y Dios es soberano. Y hemos visto personas en la palabra de Dios que fueron prósperas, pero por eso no quiere decir que sean más espirituales que aquellos que no lo fueron. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle el Evangelio en su justo lugar, proclamar la verdad bíblica, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si Dios quiere dar prosperidad, Él la va a dar. Al profeta Jeremías le dice, ¿quieres grandeza? No la busque. Dios se encargará en su justo momento, de acuerdo a las capacidades que tenga cada individuo de manejar esa prosperidad. Muchas personas andan buscando y orando a Dios por un buen trabajo, por un ascenso, y resulta que eso que ellos buscaron después se convierte en un impedimento para servir a Dios. Y ahora no tengo tiempo para servir a Dios porque soy un ejecutivo, tengo muchos compromisos. Entonces es mejor esperar la voluntad de Dios con la lluvia temprana o la lluvia tardía. Pero nuestra meta debe ser darle el primer lugar a Dios y Él se encargará. Otra cosa que también nosotros vemos es que en estos lugares donde se promueve el Evangelio de la Prosperidad, hay un paquete de cosas que vienen y giran en torno a eso. Normalmente se les rinde culto a la personalidad y en estos cultos ese es el centro. Comenzando por ahí ya hay otro problema serio, porque cuando Pablo se despedía de los pastores en la ciudad portuaria de Mileto, dijo que él no rehusó predicarle a ellos todo el consejo de Dios. Cuando nosotros vemos en estos cultos donde se predica el Evangelio de Prosperidad, ese es lo único que se predica y donde el culto gira en torno a esa persona y donde se ha desplazado el brillo de Cristo por las joyas, la personalidad y todo lo que esa persona exhibe para que le puedan creer que realmente Dios da prosperidad. Ese es un problema serio. Doy gracias a Dios que puedo hacer este programa con toda libertad, porque Canal Luz tiene 3 reglas. No se dicen, me la dijeron una vez y para mí sirvió para que yo me entusiasmara y me sumara con esta propuesta que hacemos de Buenos Aires. Canal Luz nunca se puede pedir plata. Alguna vez yo he pedido cosas para entidades, orfanatorios, y en eso no hay problema, pero jamás pedir plata para nosotros. Canal Luz, 24 horas, todos los días, de todo el año, desde hace años, jamás pide plata. Segundo, no vende espacio, no vende publicidad. ¿Cuál es la razón? ¿Es una actitud de orgullo? ¿No necesitamos lo que usted nos pueda dar? No, para nada. Cualquier ofrenda es bienvenida. Es justamente para no ser parte de este mundo que nos dice, vos vas a prosperar, pero ahora viene lo otro que yo le voy a preguntar a mis invitados. La gente quiere prosperar, pero resulta que la manera de prosperar es hacer pactos, comprometerse, sembrar, todas palabras bíblicas usadas de una manera artera, de una manera hipócrita, mentirosa. Desde Saladas Corrientes la familia Arévalo nos está mirando, y Adolfo de la localidad de Sorodino nos pregunta, y el mensaje no está completo, a ver si me pueden escribir otra vez este mensaje. Síganos llamando, estamos en vivo y seguramente este programa va a producir bastante polvareda. Desde Oberá Misiones, en mensaje de texto dice que está de acuerdo que uno se tiene que ganar la vida con el sudor de su frente, con el trabajo. Bueno, obviamente estamos de acuerdo.
¿Cuáles son las cosas que estos predicadores le dicen a la gente para que alcancen la prosperidad? Bueno, usted mencionó una de ellas, es hacer pactos con Dios. Hay un entendimiento tan antibíblico de eso que está siendo proclamado. Para comenzar, la palabra pacto en el hebreo implicaba literalmente, es un acuerdo establecido entre dos partes, donde la parte mayor o superior, que en este caso es Dios, establece las condiciones. Esa es la razón por la que cuando Dios hace un pacto con Abraham, Abraham no tiene nada que ver en las condiciones del pacto. Cuando Cristo establece un pacto en el aposento alto, nosotros no tenemos nada que ver en cuanto a las condiciones del pacto. El pacto es una palabra, berit en hebreo, que implica un acuerdo entre dos partes donde las condiciones son establecidas unilateralmente por el mayor. Entonces Dios hace pactos y Dios ha hecho básicamente pactos identificados claramente en el Antiguo Testamento, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto que Cristo establece en el aposento alto y no hay nada más. Eso de yo hacer un pacto con Dios, en primer lugar, estoy violentando la idea de lo que un pacto es. Yo soy el menor y no tengo ninguna autoridad para hacer eso. Número dos, yo no puedo sujetar a Dios a las condiciones humanas y mucho menos cuando esas condiciones a las que yo quiero obligar a Dios tienen que ver con mi prosperidad, con mi mundo, mi egocentrismo, mi prosperidad, todo lo que yo quiero, mi salud. Un pastor norteamericano muy conocido y teólogo conocido como John Piper decía que el Evangelio de la Prosperidad es una abominación, pensar que yo puedo comprar el favor de Dios a base de dinero, porque el pacto es que yo le voy a dar un dinero a Dios para que Dios entonces me devuelva X cosa. Se sienta obligado a hacerlo. Se sienta obligado a hacerlo. Nadie puede obligar a Dios, y mucho menos en esas condiciones. Y nadie puede comprar el favor de Dios. Eso no sé en qué mente humana puede caber eso. Tenemos que humanizar a Dios y subir al hombre al estatus de Dios para nosotros pensarlo de esa manera. El apóstol Pablo claramente decía, cuando le escribía a los filipenses, le decía, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, a partir del versículo 11, yo estaba leyendo, el mismo Pablo le escribe a Timoteo y le dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, de todos los males. No el dinero, el amor al dinero. Porque codiciándolo muchos se traspasaron con muchos dolores y muchos entonces terminaron cosechando grandes consecuencias, grandes problemas por la codicia de su corazón. Entonces, el hacer pactos, el proclamar algo, porque se supone que yo tengo poder en mis palabras, por Dios. Comparamos a la palabra del hombre con la palabra de Dios. Dios habló y el universo se formó, pero eso es Dios. Entonces hablamos que, pero Dios tiene, mira cómo Dios tiene poder. Cuando Dios habla, la palabra que tú pronuncias, la que sale de tus labios, tiene la potencialidad de crear tu realidad. Eso es una corriente completamente oriental, de filosofías orientales, el poder del pensamiento positivo, el poder de la palabra, el poder creador de la realidad de la palabra. Eso es algo que ha infiltrado el mundo cristiano, completamente ajeno a la verdad de la palabra. Y hay una gran cantidad de gente evangelizada por el Evangelio de la Prosperidad que va directa a condenación, creyendo todo el tiempo que había comprado la gloria cuando había comprado su propia condenación, lamentablemente. Lidia y Carlos Agüero de Villa Dolores preguntan por qué no sale más el programa de Costa Rica Family Christians, que las enseñanzas que recibían de este maestro les hicieron mucho bien, no tengo la menor idea. ¿Usted era parte de eso? Sí, bueno, nosotros tenemos un programa en República Dominicana conocido como Respuestas. Family Christian Network era una cadena de estaciones radicada en Costa Rica. Lamentablemente después de muchos años, tuvo problemas financieros y el satélite tuvo que cerrar. Cuando el satélite cerró, entonces ya se dejó de transmitir el programa. Pero mucha gente conoce en Latinoamérica nuestro programa gracias a los esfuerzos de Family Christian Network y otras estaciones de radio. Su programa salía por allí. Por allí. Muy bien. Eso que estamos Desde La Rosa, Santa Fe, están mirando el programa. Susi Bacaro
adhiere totalmente a lo que dice el pastor. Bueno, gracias. Ahora, ¿qué le decimos, Otto, a una persona que honestamente, y casi te diría, sin esa actitud egocéntrica o egoísta o materialista, pero simplemente le dijeron, mire, hágalo, esto es una bendición que Dios tiene para usted, no se pierda algo que Dios tiene, Dios se lo quiere dar. Y honestamente, bueno, si Dios me lo quiere dar, ¿quién voy a ser yo para rechazarlo? Y se metió en un pacto de estos y ahora no sabe cómo salir de ahí. En algunos casos hasta he escuchado como que hay maldiciones sobre aquel que se sale de ese pacto. ¿Qué le decimos? Bueno, normalmente esos pactos no se hacen con Dios, se hacen con una entidad, se hacen con un individuo persuasivo que manipulando la verdad llega a creer o llega a hacer creer a esta persona que está haciendo un pacto con Dios. Un famoso televangelista de los Estados Unidos dice, cuando usted me está oyendo a mí, usted no me está oyendo a mí, usted está oyendo a Dios. Y ya por ahí comienza una sugestión. Normalmente, para que... Hay que ser audaz, ¿eh? Sí, no, pero lo dice, ¿no? Lo dice. Hay que ser Por audaz. respeto no digo el nombre, pero realmente lo dice y está sustentado. Entonces, porque es algo muy común en él. De hecho, ese televangelista es famoso por ser una persona que recauda cuando hay grandes cruzadas o eventos. Entonces, él le dan la parte donde él va a persuadir a la audiencia, ya sea que estén presentes o a través de los medios, para que entonces motiven a esas personas. Él es un especialista sacando carteras. Entonces, realmente, las personas llegan a creer que están haciendo un pacto con Dios. Para que esto pueda suceder, tienen que ocurrir varios elementos en el individuo que hizo ese pacto. Primero, tiene que ser ignorante de las Escrituras. La palabra puede ser dolorosa, pero yo estoy seguro que ya por la conversación que hemos tenido contigo, a ti muy difícilmente te digan, haz pacto y envía tu ofrenda para que Dios te pueda hacer eso. ¿Por qué no lo van a lograr? Porque conocen las Escrituras. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, la palabra me alumbra por donde yo voy a pisar, a la luz de la verdad revelada. Entonces una persona va a hacer pacto porque no conoce las Escrituras. Segundo, normalmente esta persona está buscando un atajo hacia la prosperidad. Cuando nosotros vamos a las Escrituras nos vamos a dar cuenta que la generación de la riqueza, y eso lo vemos en términos sociológicos. De hecho, tanto el marxismo como el capitalismo coinciden en que las riquezas se generan sobre la base del trabajo. Entonces, si queremos prosperar, tenemos que trabajar, porque esa es la norma desde antes de la caída que Dios había establecido para que nosotros nos sostuviéramos. Si ahí tiene que ver este televidente que dijo que hay que ganarse... Desde luego, desde luego. El salario con el sudor de la frente. En ese contexto, pues tiene sentido esto. Entonces, si una persona ha hecho pacto, eso ocurrió porque ignora las Escrituras. En segundo lugar, porque esa persona a lo mejor quiere un atajo hacia la prosperidad, o esta persona está llena de avaricia. De hecho, en estos lugares donde la persona defiende esto, hay un perfil. Hay personas que ese perfil lo lleva a inclinarse a esas tendencias teológicas y entonces lo defienden. Y una persona sincera que esté atrapada por esta manipulación, yo no tengo ningún temor a romper con ninguna práctica que sea contraria a las Escrituras. De hecho, el Señor nos dice en su palabra y nos llama al arrepentimiento. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Si estás aplastado por algún pacto que hayas hecho y te han manipulado, ven a Cristo. Él te va a liberar de eso. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando el Señor habla de esto, no solamente está hablando de la salvación, sino de todas esas esclavitudes en el contexto de la religiosidad de los
fariseos y de los escribas, a la que la gente vivía y que imponían cargas que ellos mismos no podían llevar. Entonces estamos viendo un reciclaje de eso, de otra manera, personas que están asfixiadas, sofocadas en esos grupos donde tienen temor de salir porque se le han dicho que van a tener maldición de Dios y todas estas cosas. Sálgase de ahí, escudriñe las Escrituras, vea lo que Dios ha dicho. El Señor quiere que nosotros le demos el primer lugar a Él, y Él, si Él quiere, va a traer la prosperidad material. Gracias, Otto. Desde Las Rosas, Susi Bacaro, el doctor Núñez va a estar el próximo jueves en el Senado de la Nación, en el Congreso Nacional, en la reunión de Parlamento y Fe, me dicen a las 10 de la mañana. Vaya día que eligió para ir al Congreso. Ese día va a ser muy movido en la ciudad, y yo espero estar caminando por la calle también ese día, aunque hago la promesa de hacer un esfuerzo y estar en vivo también esa noche, aunque creo que mi prioridad en ese día va a ser tener una actitud ciudadana, pero voy a volver ahora al programa, pero voy a estar en la calle. Ariel de Bahía Blanca pregunta si el movimiento G12 y el Evangelio de la Prosperidad van de la mano, y entonces hace otra pregunta sobre la música. ¿Sabe qué, Ariel? No voy a mezclar para no confundir más a la audiencia. Vamos a enfocarnos en el tema de la prosperidad, porque si no, cuando se habla de muchos temas simultáneamente, confundimos. Usted, Ariel, y mucha gente de la audiencia tiene que entender que hay personas que están escuchando que no tienen la menor idea de lo que es la teología de la prosperidad. Por eso yo estoy preguntando. Y quiero decir, es que alguien venga y le diga, si usted me manda una ofrenda, Dios le va a devolver 10 veces lo que usted me mande. Siembre y va a recoger ya, en este momento, llame ya, mande la carta. Dios va, imagínese lo que usted va a hacer con 10 veces lo que usted me manda. Y claro, bueno, es ese evangelio mezclado con textos bíblicos e historias sacadas de contexto y usadas es una palabra demasiado generosa, abusadas, hacen que la gente, claro, si yo puedo, me mando 10 y me devuelven 100. Che, mandemos toda la familia, en cosa de 2 semanas, 3 semanas, estamos comprando un auto nuevo, una casa nueva. No es verdad, es mentira. Claro. Y si llega a suceder, no es porque Dios lo quiso. Manuel de Rosario dice que, interesante, ¿no? ¿Cómo se entiende, dice, el voto de pacto que hizo Jacob en Génesis 28:20? No sé si lo tiene en mente el doctor. Mientras le digo, los teléfonos son el 4568-6452, 4568-6667. Háganme acordar que tengo que hacer un anuncio importante antes de terminar el programa. Sí. Génesis 28:20, entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuestro sano y salvo, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta tierra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. En primer lugar, Jacob hace un voto, no un pacto. Cuando yo hago un voto, es algo que yo prometo. Yo puedo hacer un voto con usted y prometerle algo, pero si usted no está de acuerdo con eso, no hemos hecho ningún pacto. Entonces, Jacob no tiene ninguna garantía de que Dios va a responder de esa manera. Entonces, no debemos confundir el voto con el pacto. Son dos palabras completamente diferentes. Número 2, nosotros no podemos tampoco separar un texto de la Biblia de todo el resto de la revelación. La revelación bíblica es progresiva. Los patriarcas, Jacob uno de ellos, no necesariamente pensaron bíblicamente todo lo que ellos
todas sus ideas no eran bíblicas necesariamente. Y la mejor forma de llegar a esa conclusión rápida es ver el número de esposas que Jacob tuvo. Eso no es algo que Dios aprobó nunca. En el mismo libro del Génesis, Dios creó un hombre para una mujer. Dios lo toleró en un periodo X, pero nosotros vemos claramente desde el Génesis hasta Revelación que el patrón de Dios para un matrimonio es una esposa para un esposo y viceversa. Sin embargo, Jacob tuvo 4. El hecho de que Jacob tuvo 4 esposas no dice que esa era la voluntad de Dios. De hecho, basta con ver los hijos de Jacob y todas sus consecuencias para darse cuenta que eso no debió haber sido la voluntad de Dios. Pero fue permitido por Dios y fue usado por Dios. El pecado del hombre es usado muchas veces por Dios porque Dios hace que todas las cosas cooperen para bien, incluyendo nuestro pecado. Entonces, no necesariamente el hecho de que Jacob haya dicho esto establece que ese es el patrón bíblico de instrucción de Dios para Jacob o para el hombre. Eso es lo que Jacob pensó, esto es lo que Jacob dijo. Y él hizo un voto, pero no necesariamente algo ese así voto como es un juramento, ¿no? Exactamente. Es algo que él propone, claro, es algo que él pero desea Eclesiastés hacer. capítulo 5, después nos dicen, mejor no lo hagas, no hagas juramento, es mejor no decir nada que decir algo y después no cumplirlo. Y algo ¿no? interesante, Jacob no es el mejor modelo de integridad que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Comenzando por el nombre de él. Comenzando por el nombre de él, engaño. Entonces, Jacob no podemos sacar un ejemplo, porque entonces si Jacob dijo esto de manera aislada, el ser humano puede pedir lo que él quiera y Dios en su soberanía da lo que él decide. Nosotros traemos nuestras peticiones delante de Dios. Entonces, Jacob no es el mejor modelo de integridad que nosotros vemos aquí en la Escritura. Pero en cierta manera Dios lo bendijo después a Jacob, Sí, ¿no es cierto? Pero, porque, claro, no lo podemos sacar del contexto que formaba del plan de Dios, ¿no? De que de él saliera una gran nación. Y lo bendijo no por lo que él dijo o hizo, sino a pesar de lo que dijo él. Claro. El Palau tiene un libro donde habla de Jacob, dice, es el más grande de los tránsfugas. Sí, sí. Era un engañador. Y hasta uno, aún en esa época que hace ese pacto, uno dice, no estará negociando, no estará mintiendo. Miguel de Resistencia dice que hay que desenmascarar las herejías de la iglesia. Y bueno, sí, se nos dice que en los últimos tiempos la gente va a ir a escuchar a los predicadores que le digan lo que ellos quieren escuchar. Exactamente. Es decir, entre ir a un lugar donde me dice, pastor, usted está muy gordo, es muy feo, no es alto, es petizo, y a mí no me gusta me digan la verdad. Entonces, me atrae más que digan, qué inteligente que es usted, qué bien que toca el piano. Entonces voy a ir donde la gente me halague, me seduzca. Eso es lo que va a suceder en los últimos tiempos. Pero el llamado que tenemos, siguiendo el mensaje de Miguel, es que nosotros no tenemos opción. Nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Mari de Capitán Bermúdez pregunta, ¿el diezmo debe ser del bruto, del neto, del sueldo? Norberto de Córdoba dice que hay iglesias que intercambian diezmos. No sabría decir, a ver si me lo explica un poco mejor, Norberto. No sé, ¿intercambian con quién? El tema del diezmo es un tema, Mari, que yo le sugiero que le pregunte al pastor de su iglesia. Nosotros no somos pastores yo soy pastor de una iglesia, el doctor es pastor de una iglesia, otro es pastor de otra iglesia, y no sé qué piensan ellos. ¿Cuál es la posición en este punto? Porque puede haber discrepancias, ¿cierto? Yo leo en la Biblia que sí, que es el diezmo de los primeros frutos, es el diezmo de lo que gano, es el diezmo si vendo un auto, de la plusvalía, del valor agregado, es diezmo de todo. Pero eso es lo que yo enseño en mi congregación. Entonces, yo respeto. Mari, usted escuche lo que su pastor enseña en su congregación. Matilde Santa Fe pregunta, ¿con qué se mantiene la iglesia del pastor Miguel? Porque parece como que está en contra de la gente que prospera.
doctor Miguel, su iglesia es pobrecita. La gente no va a su iglesia porque usted le dice que no va a prosperar. Bueno, yo creo que la pregunta tiene un mal entendimiento de lo que se ha dicho incluso. En primer lugar, no estamos en contra de que alguien prospere, pero lo que sí estamos radicalmente en contra es que se quiera vender el Evangelio como un método, como un instrumento de alcanzar prosperidad, porque eso no aparece en la Biblia ni de la forma más, ni tangencialmente en relación al Evangelio, en lo más mínimo. De hecho, la persona que fue el Evangelio mismo, fue Cristo, murió sin una almohada donde poner su cabeza. Cuando la gente prospera por su esfuerzo, porque ha hecho las cosas honradamente, porque ha hecho las cosas con integridad, porque ha hecho las cosas con espíritu de sacrificio, independientemente del Evangelio, eso es otra cosa. De hecho, ateos pueden prosperar. Ateos pueden ser honrados, pueden ser íntegros en el manejo de sus funciones y pudiera incluso experimentar la prosperidad que viene de manera natural con el esfuerzo honrado y que forma parte de la gracia común de Dios. El Evangelio es otra cosa. El Evangelio no tiene nada que ver ni con sanación, ni tiene nada que ver con la que es la prosperidad del hombre. El Evangelio tiene que ver con una sola cosa: mi condición de caído, de hombre pecador, mi destitución de Dios, todos hemos quedado cortos de su gloria, y la posibilidad de alcanzar salvación a través de Cristo por lo que Él hizo en la cruz, su muerte y resurrección. Lo que las personas necesitan entender es que las bendiciones ofrecidas en Génesis, en Deuteronomio 28, que es un capítulo altamente citado por el Evangelio de la Prosperidad, es para un reino temporal. Ellos iban a la tierra prometida. Cuando entres a la tierra prometida, si haces esto, tendrás aquello, si haces esto otro, tendrás lo otro. Obviamente, para un reino temporal como la tierra prometida de Israel, lo único que tiene sentido son bendiciones temporales. Yo no puedo llevar bendiciones temporales a un reino eterno. Cuando Cristo viene, en el Sermón del Monte, que es su sermón más famoso, no hay una sola promesa material para el creyente. Todas sus promesas son espirituales y eternas. ¿Por qué? Porque Él está hablando de otro reino, le está hablando de un reino eterno, y para un reino eterno no tiene ningún sentido nada que no sean promesas eternas, de carácter eterna. Entonces yo creo que nosotros tenemos que diferenciar esas dos cosas. Lo que se dijo de Israel en el Nuevo Testamento para un tiempo específico, y lo que se dice ahora para todo el mundo bajo Cristo, que está hablando de un reino eterno con promesas espirituales y eternas. ¿De qué se mantiene mi iglesia? De los diezmos y las ofrendas que las personas dan sin nosotros pedirlas. Nosotros incluso no recogemos diezmos y ofrendas. Hay urnas donde las personas voluntariamente saben dónde están y depositan, y la iglesia ha crecido, ha sido bendecida incluso de todas las maneras posibles, porque Dios ha movido el corazón, y cuando el corazón se convierte, si es verdaderamente convertido, eventualmente el bolsillo se convertirá. Nosotros no queremos el bolsillo de la gente, nosotros queremos el corazón de la gente. Eso es lo que queremos. Buenísimo. Manuel y Susana de Varadero mandan saludos. Eduardo de Rosario pide que le expliquen el versículo de Deuteronomio 14, 26. Lo estamos usando al doctor Núñez, y él contesta porque vos no trajiste tu Biblia. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy bueno. Pero yo puedo leerlo y otro puede explicar también, que no hay problema. Y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu casa. Una vez más, estamos hablando de un pueblo que está a punto de cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Tienen 40 años viviendo de maná. Tan pronto ellos cruzaron, se acabó el maná. No iba a haber maná. No iba a haber más nada. No iba a haber más comida gratis. Iba a haber que esforzarse. Y Dios le dice, cuando te esfuerces y tú comas de la abundancia de esta tierra, de la abundancia de tu trabajo, tú podrás gastar ese dinero en lo que tú deseas. Pero la provisión de ese hombre hacia Dios a través de sus diezmos y sus ofrendas no iban a cesar.
Lo que Dios le está diciendo es tú ganarás y gastarás de ese esfuerzo y tú podrás hacerlo. Ahora, una vez más, yo tengo que recordar que nosotros estamos bajo la ley de Cristo, como le llama Pablo, y no la ley de Moisés. Deuteronomio es la ley de Moisés. Y nosotros no podemos olvidar que la ley de Moisés, aunque nosotros tenemos un carácter moral dentro de esa ley que permanece, muchas de las cosas que nosotros vemos en Deuteronomio es para ese pueblo que va a cruzar a la tierra prometida y que en la tierra prometida podrán ser efectivas durante ese tiempo, pero no tienen el carácter eterno de que Cristo vino a hablar y de que habló en el sermón del monte. Hoy en día, a la luz del Nuevo Testamento, yo no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero, porque ese dinero no es mío. Aún después de diezmar y ofrendar, lo que me queda sigue siendo de Dios y yo sigo siendo un administrador de Dios. Yo debo, en oración, en mi caminar con Dios, yo debo hablar con Dios acerca de la manera como yo espero gastar o no gastar el resto de ese dinero. Eso no era así en el Antiguo Testamento, pero lo es hoy. En el Nuevo Testamento yo le entrego el 100% a Dios y Él me devuelve lo que Él quiera devolverme. En el Antiguo Testamento yo entregaba mi diezmo y ya de ahí en adelante yo podría hacer lo que yo quisiera. Pero el Nuevo Testamento es un testamento mucho más rico, es un testamento de gracia, con mayores responsabilidades. Y yo soy un administrador de esos bienes. Eso es lo único que yo soy, un administrador de los bienes de Dios. Si Él es el dueño, si verdaderamente Dios es el dueño del cielo y la tierra, entonces yo debiera preguntarle al dueño del cielo y la tierra cómo Él quiere que yo gaste parte de lo que es del cielo y la tierra. El libro de Deuteronomio le llamamos la segunda ley. Desde el capítulo 8 en el libro de Deuteronomio, el Señor va preparando el corazón de ese pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Cuando nosotros leemos desde el versículo 1 del mismo capítulo 8, vemos que el Señor le suplió las 6 necesidades básicas de ellos como nación. Le dio libertad, le dio techo, le dio alimento, le dio vestimenta, le dio salud y le dio educación. Y el Señor le dice: cuidarás de poner por obra toda la ley que yo te mando. Cuando Él viene diciéndole todas estas cosas, dice al final: y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado, donde nunca más comerás el pan con escasez. Pero eso está sujeto a guardar la ley de Dios. Después nosotros vemos que ese pueblo no guardó la ley de Dios y volvieron a la escasez y a la esclavitud en Babilonia. Entonces, todo lo que nosotros leemos en el libro de Deuteronomio está condicionado a la obediencia. El Evangelio de la Prosperidad fomenta la avaricia y uno de los mandamientos es precisamente en contra de la avaricia. Y la avaricia es poner todo lo material por encima de cualquier otra cosa, incluyendo a Dios. Entonces, el libro de Deuteronomio hay que leerlo en su justo contexto para uno hacer una interpretación correcta. Bueno, un montón de llamados. Nelly de Balcarce dice que se puede prosperar con una vida ordenada, sí, además de las ofrendas. Definitivamente sí, lo acaba de decir. Hay personas que prosperan con toda honestidad. Bueno, estamos en este momento viendo por televisión que hay algunos que prosperan de otra manera, pero no es el modelo bíblico, no es lo que un cristiano o una persona de bien debería hacer. Bueno, Orlando de Santa Cruz dice que su iglesia, si no diezma, no es tomado en cuenta. Bueno, no puedo juzgar. Orlando, no estamos aquí para señalar las virtudes o defectos de las iglesias. Digo dos cosas. Si alguien que no ofrenda no es tomado en cuenta, la iglesia está cometiendo un grave error, es un pecado. Por otro lado, si alguien pudiera ofrendar y no lo hace, también está desobedeciendo al Señor. Así que no me pongo acá de juez. ¿Qué es lo que se viene, doctor Miguel Núñez? ¿Qué es lo que se viene con esta oleada de esta teología? ¿Se va a profundizar? ¿Se va a radicalizar? ¿Va a desaparecer? Yo creo, para comenzar a responder la pregunta, yo creo que Satanás nos conoce muy bien. Y conociéndonos, él sabe de qué manera tentar a cada generación con aquello que esa generación está más dada a abrazar. El Evangelio de la Prosperidad en un sentido no es nuevo. Cuando Satanás aparece en el Jardín del Edén, sí,
en cierta forma, él le proclama a Adán un evangelio de la prosperidad. La diferencia estuvo en lo siguiente. Satanás lo único que hace es cambiar el papel de regalo de eso que él nos oferta. Él no le puede ofrecer a Adán prosperidad material porque él tenía el planeta entero. Dios se lo entregó para que lo administrara. Entonces, ¿qué tú le vas a ofrecer a alguien que le han entregado todo el planeta? Pero él le ofreció una prosperidad espiritual. Serás como Dios. Podrás ser mejor, podrás prosperar de la condición que tú tienes. Tú podrás prosperar a la condición de Dios si tú comes esto. Eso es un evangelio de la prosperidad, pero con un carácter espiritual. Claro, porque no tenía ningún sentido el material. Ahora, este otro ser humano, nosotros, destituidos, carentes y mucho más en un mundo tan convulsionado y con tantos problemas económicos como el nuestro, el papel de regalo tiene que ser otro. Es prosperidad todavía, pero va a ser material, va a ser algo relacionado al dinero, a mi bienestar, porque yo soy un hombre destituido y vivo en medio de altos impuestos, y vivo en medio de altas carencias, y vivo en medio de dificultades nacionales e internacionales de índole económica, y ahí Satanás ha traído un papel de regalo distinto. Yo creo que el evangelio de la prosperidad, como tal, eventualmente será cambiado con otro papel de regalo. Yo creo que va a ser la misma mentira, pero con otro papel. Yo no creo que va a desaparecer, yo creo que va a perdurar hasta que Satanás entienda que esta generación lo puede comprar, y cuando él entienda que la próxima generación necesita de otra oferta, él traerá esa otra oferta. Y la gente que no conoce la Biblia, yo dudo mucho, extremadamente, que la gente que está en el Evangelio de la Prosperidad, los seguidores, son conocedores de esta palabra. Ellos pueden conocer pasajes aislados que han oído a sus maestros, falsos maestros, enseñársela y la han comprado. Pero yo no creo que sean estudiosos de la Biblia. Nadie estudioso de la Biblia compraría algo tan obviamente falso como lo es el Evangelio de la Prosperidad. No sé qué otro Sí, a medida que el tiempo ha pasado, siempre salen teologías emergentes. En un momento, se ve más acentuado a partir de la teología liberal, pero antes de la teología liberal vinieron muchas teologías emergentes, distorsionadas. Pero fíjate que a partir de la teología liberal, pues en un mundo donde todo lo que había sido establecido se impugnaba, pues entonces surgieron teologías que también impugnaban lo establecido. Vino junto con la teología liberal, vino una teología social, vino una teología feminista, porque era lo que estaba imperando en ese momento. Entonces era la respuesta a las necesidades materiales de las personas. Pues entonces después vino una teología de acentuación mística, y ahí teníamos pues las personas en un mundo misticista. Entonces, a medida que han pasado los tiempos, siempre hay teologías emergentes, pero todas van dirigidas a llenar las necesidades materiales de las personas, y muy pocas llenan las necesidades materiales, que es lo que la Biblia oferta a través del Evangelio. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Gracias a usted. Ha sido un privilegio conocerles. Este es un tema que no es la primera vez que converso, ni va a ser la última, lamentablemente, porque gente muy famosa, que tiene mucho prestigio, está enredada, mezclada, confundida con esto. Hay un canal de televisión en toda Latinoamérica que prácticamente el 90% de los oradores está alrededor de esta teología. Y yo el único que le digo a Mario de Barrio Liceo y a tantos otros que pueden estar sorprendidos con todas las aseveraciones que hicimos, no nos crea a nosotros. Vaya a la palabra de Dios. Amén. Vaya a la palabra de Dios y diga, a ver, no lo voy a escuchar ni a este, ni a Juan Pablo, ni a... Voy a ver, ¿qué es lo que enseñó el Señor Jesús? ¿Qué enseñó el Señor Jesús? A ver, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a sus seguidores? Vengan que yo les voy a dar poder, vengan que yo les voy a dar riquezas, vengan que yo les voy a llenar de bienes materiales. No, le dijo, dejen todo lo que tienen y síganme. Le dijo a uno que lo quería seguir, las aves tienen sus cuevas
pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. El modelo de Jesús, el de la humildad. Y le digo a la gente, a los evangélicos hoy, citando al pastor Carlos Mraida, se nos ha levantado la imagen de quien ha sido nuestro amigo, y espero que siga siendo, el cardenal Bergoglio, hoy Francisco I. Un hombre austero. Le sacaron las fotos a los zapatos usados que usó en las grandes ceremonias, diciendo que la Iglesia debe comprometerse con los pobres. Si nosotros seguimos vendiendo el reloj de oro y que el Señor me bendijo y por eso vengo en avión privado y quiero la suite presidencial, el contraste va a ser tan grande que con razón mucha gente va a dejar las filas de la Iglesia evangélica al descubrir que estamos predicando una tremenda contradicción. Jesús, nuestro Salvador, nuestro líder, no tenía ni dónde acostarse y sus seguidores haciendo alarde de prosperidad y riqueza. Eso sí que no lo puede entender nadie. ¿Cómo puedo ser para salir cualquier duda, inquietud? Leyendo la Biblia, léala una y otra vez, los 4 evangelios, ni siquiera la Biblia, los 4 evangelios, y ahí usted se va a encontrar con Jesús y el modelo de vida que Jesús vino a proponernos. Ser cristiano no es ir a la iglesia, ser cristiano no es levantar la mano en una reunión, ser cristiano es ser discípulo de Jesús. Yo amo a los que obedecen mis mandamientos, estos son mis amigos. Vaya que se tiene algo para pensar en esta noche. Nos encontramos aquí mañana, en la puerta abierta. Viene un pastor mexicano, le voy a hacer cantar, y quizás algunos boleros estos dominicanos no me dicen que no sabían cantar. Mañana vamos a tener un poco más de música. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Escuche esto.